Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Damos muchas gracias a Dios por que usted nos acompaña en esta segunda sesión de el curso El Evangelio de Lucas en su primer parte. Agradecemos mucho que tome la decisión de tomar este curso y esperamos que sea de bendición para todo lo que usted busca y anhela. Si me permite, haremos una breve oración y comenzaremos con nuestra segunda sesión de este curso. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio de tu palabra, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder leerla, reflexionarla y sobre todo de conocerte a través de ella. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos des la iluminación necesaria para poder comprender aquello que quieres hablar a nuestra vida. Señor, que esta palabra recibida, Señor, no sea por lo que yo diga, Padre, Señor, sino que sea tu sola palabra, mi Dios, la que transforme nuestros corazones. Te lo pedimos encarecidamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya básicamente en lo que es nuestra segunda sesión de este curso, el Evangelio de Lucas, primera parte, donde estamos basándonos precisamente en este libro que tengo por acá, que es Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto Platt, quien, bueno, pues fue presidente de CAM International, un grupo misionero muy importante, con presencia importante sobre todo en Centroamérica, ¿no? Y bueno, pues un autor, eh, pues egresado del doctorado del Seminario Teológico de Dallas, ¿no? Que nos presenta este maravilloso comentario. Es un comentario en 2 volúmenes. Entonces nuestro curso está basado, este curso, en el primer volumen. De ahí que tendremos el curso de Lucas parte 1 y Lucas parte 2, respondiendo a la obra de Alberto Platt. Alberto Platt nos presenta en su segundo capítulo el primer anuncio importante, donde si tuviésemos que hablar de una temática tendríamos que hablar de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? El segundo anuncio importante que veremos en la próxima sesión, pues obviamente es la anunciación del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero Lucas nos regala este pasaje que no tienen los otros evangelios, donde se habla acerca de cómo se dio la anunciación eh, propiamente del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? En la sesión pasada habíamos hablado acerca de el prefacio, donde Lucas expone, ¿no? a su destinatario, Teófilo, ¿no? Pues la intención de poner en orden todo aquello que se ha dicho de Jesús, todo aquello que se entiende se había escrito, escritos que circulaban, ¿no? De los cuales no tenemos pues alguno rescatado, si me permiten la expresión. No se está refiriendo a los evangelios de Mateo, de Juan. Bueno, el de Juan ni siquiera aún se había escrito. El de Marcos, por muchos años la tradición pensó que Marcos había escrito su evangelio después de Mateo y de Lucas, y que de hecho se había basado en ellos, pero parece indicar que es todo lo contrario. El primer evangelio escrito sería el de Marcos, por ahí de la década de los 50, y Mateo y Lucas habrán escrito por ahí de la década de los 60, ¿no? 10 años aproximadamente después. Y bueno, el último vendría siendo el de Juan, por ahí de la década de los 80s, 90s, donde seguramente Juan leyó tanto el de los evangelios que llamamos sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, y es así que su evangelio pues queda muy bien como complemento, ¿no? de estos tres que le acabo de mencionar. Bueno, pues 12 capítulos para la obra de Platt en su primer volumen, que empatan muy bien con las 12 sesiones de nuestro curso Escuela de Desarrollo Cristiano. Y
Una vez que hemos visto este prefacio, le decía yo, donde Lucas se propone, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, ¿no? Escribirlas en orden, y pues nos regala este maravilloso evangelio, donde arrancamos esta sesión 2, le decía yo, con el primer aviso importante, ¿no? El primer anuncio importante. Tenemos que entender esto a manera también de introducción, ¿no? Acabo de hacer una introducción a la sesión, haciendo un repaso de lo visto en la sesión anterior. Pero para entrar de lleno al tema de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, creo que vale la pena tener muy claro el asunto de la revelación de Dios, ¿no? Porque de repente es un término que, discúlpeme usted, ha sido muy manipulado, muy manoseado en el buen sentido de la palabra, y de repente hoy en día entendemos ya en sentidos muy distorsionados el tema de la revelación. Dios se ha revelado al hombre, y eso es algo que le da a Dios una característica muy especial por encima de todos aquellos que se dicen ser dioses, ¿no? Porque mientras otros que se dicen ser dioses tratan de comunicar a la humanidad secretos ocultos a través de códigos destinados solamente para sabios, Dios habla de manera clara al hombre. Usted no necesita estudios profesionales para leer la Biblia, ¿no? Ayuda al tener cursos, como los que ofrecemos en la Escuela de Desarrollo Cristiano, ayuda al tener cursos donde se analizan contextos históricos, culturales, para tratar de entender con mayor empatía lo que se escribió en la época en la que se escribió. Pero el mensaje de la Biblia trasciende las épocas y sigue siendo relevante para nuestros días y no requiere gran ciencia. El amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo, ¿no? El mostrar misericordia y no sacrificio, ¿no? O misericordia antes que sacrificio. Es decir, son todas estas verdades que no necesitan realmente ser escudriñadas con códigos secretos, ¿no? Son verdades sencillas pero muy retadoras, ¿no? Pero la realidad es que sí, Dios se ha revelado al hombre. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta revelarse al hombre, porque Dios es un Dios relacional. Uno de los atributos de Dios es que Él es relacional, es decir, Él busca tener una relación con el hombre al cual Él mismo ha creado. A diferencia de estos movimientos que llamamos deístas, que establecen que Dios es sabio, es cierto, se refleja en la creación muestra la sabiduría del creador. Los deístas dicen, sí, Dios creó, pero se apartó de la creación, ¿no? Dejó correr a la creación para que la creación subsista por sí sola. No, no es así. Dios se relaciona con la creación, se relaciona con la máxima figura de su creación, que es el hombre. Y Dios se ha comunicado directamente con los hombres, eso es cierto. Me gustaría compartirle lo que establece el primer versículo con el que abre la epístola a los Hebreos, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, Dios revelándose porque le gusta revelarse, ¿no? Lo ha hecho de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. Pensando en los padres, pues Dios habló directamente con Abraham, habló directamente con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés. Ahora después lo hace con profetas, como el caso de Samuel, como el caso de Isaías, Jeremías, Daniel, ¿no? Dice la epístola de los Hebreos, en estos postreros días, hablando de los días de la iglesia primitiva, ha hablado por el Hijo, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que partir desde el punto de que a Dios le gusta revelarse, ¿no? Lo ha hecho directamente con los hombres, pero también ha escogido la palabra escrita. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha escogido la palabra escrita? Y estamos hablando precisamente de la Biblia. Porque la palabra escrita, a diferencia de la
tradición oral me permite el mensaje fiel, la fidelidad del mensaje. La Biblia se vuelve entonces una fuente fidedigna de la revelación de Dios. Y aunque a muchos les causa resistencia, tenemos que entender que la Biblia ya tiene toda la revelación, ya cuenta con toda la revelación. Ya no es necesario que busquemos revelación de Dios en otras fuentes, como por ejemplo la comunicación directa. Yo ya no necesito sentarme a orar y pedirle a Dios que me hable directamente cuando yo tengo toda la revelación precisamente en la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo y una situación que analizaremos. Entonces, todo lo que sabemos de Dios es a través de la Biblia. Hoy en día todo lo que sabemos de Dios es a través de la Biblia y es a través de Jesús, ¿no? Jesús en realidad vino a mostrarnos al Padre. Sus discípulos le piden, Señor, muéstranos al Padre, y la respuesta de Jesús es, hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y aún no han conocido al Padre. Si me ven a mí, ven al Padre, ¿no? Entonces, como dice la epístola a los Hebreos, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, porque el Hijo nos ha venido a mostrar cómo es el Padre, ¿no? Sin embargo, el Evangelio, el de Lucas, inicia con dos ejemplos de una intervención directa de Dios con el hombre. Dios hablándole directamente al hombre, ¿no? Y ojo, por favor, no quiero decir que esto ya no existe y que Dios ya no lo puede hacer, ¿no? Repito, la Biblia contiene toda la revelación que usted y yo necesitamos. Ante las adversidades de esta vida, usted no necesita una lectura de café, una lectura de cartas, una lectura de huesos, ¿no? Usted no necesita consultar a un profeta, a un brujo, a un pitonizo, porque todas las respuestas están en la Biblia. No importa cuál sea la situación que usted esté pasando, ¿no? Mi hermano, es que le debo mucho al banco. Créame que en la Biblia hay respuesta para eso, ¿no? Simplemente hay que tener la sensibilidad para encontrar esa respuesta. No estoy hablando de una unción especial, ¿no? No, simplemente ser sensibles. Sin embargo, no es de extrañar que hoy en día alguien puede escuchar la voz audible de Dios, pero ojo, esto se vuelve un poco delicado, porque si nosotros empezamos a caminar en eso, al rato puedo inclusive anular principios de la Biblia, ¿no? Y entonces yo quiero hacer esto, y si usted me pregunta, oye, pero ¿no crees que sería incorrecto? Yo le podría decir fácilmente, Dios me lo reveló. Y ante esta declaración, no, pues si Dios te lo reveló, pues ya qué puedo hacer, ¿no? Es por eso que el tema se vuelve un tanto delicado, ¿no? Me pasó alguna vez con algunos hermanos en Cristo, y son hermanos en Cristo, porque creen en la salvación en Cristo Jesús, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Se acercaron con nosotros y de repente le dieron una profecía a una de mis hijas, ¿no? Y yo muy respetuosamente los escuché, pero pues obviamente no lo tomé a consideración, porque ellos se dieron cuenta que pues fue una situación que no le di valor. No mostré enojo, no mostré estar incómodo, aunque me sentí incómodo. Traté de no demostrarlo, pero ellos se dieron cuenta que realmente no hubo un valor como ellos esperaban, una gratitud por la palabra profética, etcétera, ¿no? Y cuando una amistad de estas personas me preguntó al respecto, pues solamente me limité a decir, bueno, cualquier cosa que pueda pasar con mi esposa, con mis hijas o conmigo mismo, pues está contemplado en la palabra de Dios. Entonces, aunque una persona venga y me diga, así dice el Señor, pues si es cierto lo que dice, lo encontraré en la Biblia. Entonces, no necesito saber el día en que voy a morir, no necesito saber si en 2 meses me dará una enfermedad, etcétera. Si sucede, en la Biblia encontraré la respuesta de cómo afrontarlo, ¿no? Si el día de mañana me tengo que enfrentar ante una decisión difícil, en la Biblia hallaré
la orientación para tomar esa decisión. No necesito que alguien venga y me diga, esto dice el Señor, ¿no? Respeto mucho y respetamos mucho este tipo de posturas, pero en nuestra iglesia las consideramos un poquito peligrosas, porque lo que hemos visto también es que de repente hay personas que llegan y, hermano, usted se tiene que casar con esta hermana porque Dios me lo reveló, ¿no? Y entonces empieza una manipulación de vidas que se vuelve peligrosa. Pero le repito, yo no puedo decir que Dios no hace eso, porque entonces yo estoy limitando a Dios a mi concepto. Lucas inicia con dos ejemplos de esta intervención directa. Y entonces vienen dos anuncios importantes. Hoy vamos a analizar uno, la próxima sesión analizaremos el otro. Entonces, pues Lucas nos comienza a narrar la historia de Zacarías y Elizabeth, ¿no? Un matrimonio ya de edad avanzada. Y bueno, pues Lucas nos da el contexto histórico, nos dice que es en los tiempos de Herodes el Grande, quien estaba reinando en ese entonces en Judea, ¿no? Era el rey de la jurisdicción de Judea, y bueno, reinó 45 años, que para esa época eran demasiados años. Pero ¿por qué Herodes pudo gobernar por 45 años? Porque gozaba con el apoyo del Imperio Romano, ¿no? Una época difícil para gobernar, bañada por muchas traiciones, por muchas envidias. Era muy común que los propios hijos inclusive asesinaran al padre para quedarse con el reinado, ¿no? De hecho, Herodes manda matar a una de sus esposas y a uno de sus hijos porque sospechaba que querían quitarle el trono, ¿no? Es famoso en la historia porque manda degollar a los infantes, historia que nos comparte Lucas más adelante, perdón, con la visita de los magos, ¿no? Que han venido a adorar al rey de los judíos porque han visto la señal en la estrella. Inmediatamente la acción, si este hombre fue capaz de matar a una de sus esposas y a uno de sus hijos, pues créame que no le tembló la mano para tomar la decisión de mandar a degollar a los menores de 2 años, ¿no? De 2 años y menos. Herodes no es judío, aunque el nombre es judío, en realidad él proviene de una familia idumea, ¿no? De los descendientes de Edom, de los descendientes de Saúl, hermano de Jacob, ¿no? Famosos por ser muy, muy bárbaros, muy sanguinarios, ¿no? Y bueno, pues en este contexto histórico, Lucas nos habla de este sacerdote Zacarías, discípulo de Abías, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué es importante este dato que nos da Zacarías referente perdón, este dato que nos da Lucas referente a Zacarías? Donde dice un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la clase de Abías? La Reina Valera versión 9 dice un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías, ¿no? Una versión como la Nueva Traducción Viviente dice hubo un sacerdote judío llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Este nos da un poquito de más idea, ¿no? ¿Qué es esto de la clase, de la suerte o del grupo sacerdotal? Bueno, David, el rey David, años atrás, había dividido el ministerio sacerdotal en 4 grupos, ¿no? Yo le invito a que pueda usted consultar la clase que hemos dado en el curso del libro de Levítico. En su segunda sesión hablamos de la instauración del sacerdocio, ¿no? Cómo Moisés instaura el sacerdocio y el sumo sacerdocio de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, con toda la vestimenta, el sistema sacrificial, etcétera, ¿no? Ahí vemos el origen. Pero para tiempos del rey David eran demasiados los sacerdotes y entonces el rey David decide dividirlos en 4 grupos para de esta manera que ellos pudieran trabajar en el templo turnándose, ¿no? Usted puede ver
este trabajo que hace el rey David ahí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 24. Entonces, cuando Lucas nos dice que ahí en el templo había un sacerdote judío llamado Zacarías, nos dice que era miembro del grupo sacerdotal de Abías y que en ese momento era el turno para que ellos ministraran, ¿no? También Lucas menciona a Elizabeth y también nos da un dato interesante porque nos dice que Elizabeth, esposa de Zacarías, es descendiente de Aarón. Es decir, ambos, un matrimonio de descendencia sacerdotal, ¿no? Son datos que se vuelven importantes a considerar. Entonces, Zacarías y Elizabeth, me gusta mucho la descripción de este matrimonio porque dice que eran justos a los ojos de Dios y eran obedientes a sus mandamientos. Sin embargo, esto no significa que no hubiese problemas. ¿Por qué? Porque eran una pareja que no podían tener hijos y eran de edad avanzada, ¿no? Es así entonces que, bueno, pues es el turno de servir en el templo a los sacerdotes de la orden de Abías, de la suerte de Abías, y entonces se tenía que ofrecer el incienso precisamente en el altar de incienso, ¿no? Existía lo que era el atrio, una especie de patio, donde estaba la fuente en la cual los sacerdotes se lavaban, y estaba el altar de bronce, donde los sacerdotes quemaban los animalitos que se ofrecían en sacrificio. Después, adentro del tabernáculo en tiempos de Moisés o del templo en tiempos de Salomón, existían dos áreas. La primera era el área del lugar santo, donde aparecían tres muebles, ¿no? La mesa de los panes, el candelero o el candelabro, perdón, de oro, ¿no? Y la mesa de incienso, ¿no? La mesa de incienso prácticamente pegada a una cortina, a un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un lugar donde se guardaba el arca del pacto, que contenía una tapa con dos querubines, dos ángeles con las alas encontradas uno delante del otro, que se conocía como el propiciatorio, donde moraba la presencia de Dios, lugar al cual solamente tenía acceso el sumo sacerdote y podía entrar solamente una vez al año. Tenía que hacer todo un sistema de pureza para entrar a ese lugar. Si el sacerdote, el sumo sacerdote, no se purificaba correctamente, o no entraba en la fecha correspondiente, o entraba cualquier persona que no fuera el sumo sacerdote, en ese momento caían muertos, ¿no? De hecho, el sumo sacerdote tenía que entrar con un lazo atado al pie, por si éste no se había purificado bien y caía muerto, alguien lo pudiera sacar arrastrando, porque nadie podía entrar a ese lugar a sacarlo, porque también caía ahí muerto, ¿no? Encontramos muchos testimonios de esto ahí en el Pentateuco y en el libro de Josué, por ejemplo. Entonces, regresamos al lugar santo, donde tenemos la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar de incienso. Y bueno, pues los sacerdotes echaban suertes para ver quién ofrecería el incienso en este altar. Y como eran demasiados sacerdotes, y esto era en razón de echar suertes, pues había ocasiones en las que sacerdotes solamente lo llegaban a ofrecer una vez en la vida, o hay veces que ni siquiera una vez en la vida. Dependiendo de la suerte, quizá habrá quienes lo ofrecieron varias veces, ¿no? Y bueno, pues el turno, le repito, se designaba por echar suertes. ¿Qué es esto de echar suertes? Era una práctica muy, muy común entre los israelitas para tratar de conocer la voluntad divina de Dios, ¿no? Se hacía mucho a través del famoso Urim y el Tumim, que eran dos piedras de ónice que se colocaban en la investidura sacerdotal, donde el sacerdote consultaba a Dios, seguramente tomaba estas piedras, consultaba a Dios y tomaba, sin ver una de las piedras, seguramente una
simbolizaba una respuesta positiva y otra negativa, ¿no? Y entonces de esta manera, pues se consultaba la voluntad de Dios, digamos, Dios respondía, y entonces de esta manera se procedía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día cuando nosotros hablamos de echar suertes, tenemos la idea más bien como de un volado, ¿no? Algo más destinado al azar, por el azar mismo, ¿no? Sin una intervención divina realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no tenemos que quedarnos con la idea de que echar suertes en la práctica judía era como un piedra, papel y tijera, ¿no? Y a ver qué sale. No, no, no. Eh, la Biblia declara que en verdad Dios respondía a través de esta práctica. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles echan suertes para decidir al sucesor de Judas, el traidor de Judas, el Iscariote, por ponerle uno de tantos ejemplos, ¿no? Bueno, hay que hacer dos observaciones aquí con respecto a nuestra vida contemporánea, nuestra vida actual, porque hoy en día no necesitamos un Urim y un Tumim para consultar a Dios echando suertes, ¿no? Número uno, tenemos que entender, mi hermano, mi hermana, que Dios controla todas las cosas, ¿no? Y le quiero compartir precisamente este versículo del libro de Proverbios en su capítulo 16, ahí en el verso 33. Dice, le voy a leer varias versiones que son interesantes. La Reina Valera dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nueva versión internacional lo dice de esta manera, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Le voy a compartir Nueva Traducción Viviente. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque nos comparte un poquito mejor el sentido de la idea, ¿no? Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen, ¿no? Esto rescata muy bien la esencia de esta práctica de echar suertes. Hoy en día, Dios controla todas las cosas. Y número dos, hoy contamos con la Biblia. Entonces, hoy no es necesario estar echando suertes para tomar una decisión. ¿Lo compro o no lo compro? Pues haber hecho un volado. Si cae águila, Dios dice que sí. Si cae sol, Dios dice que no. No funciona así. No funciona así. En realidad, hoy contamos con la Biblia, donde si yo tengo que tomar una decisión, yo puedo buscar a Dios. Y no solamente con la Biblia. Si suma usted este gran recurso de la Biblia con la oración, pues tenemos toda la guía y la instrucción necesaria, ¿no? Le hablaba hace un momento acerca de la revelación de Dios. Hoy en día yo no necesito que un profeta me venga a decir si tengo que comprar o no un coche nuevo. No necesito echar suertes con dados o con huesos o con un Urim y un Tumim. Porque hoy cuento con la oración para llevar mi duda delante de Dios y cuento con su palabra para poder encontrar ahí la respuesta. Pero bueno, regresando a nuestra historia, se echan suertes, Zacarías es designado para ofrecer incienso, y entonces él se presenta ante el altar del incienso para quemar esta ofrenda, la ofrenda de incienso, el incienso santo, un incienso especial, una receta que la ley mandaba para quemar, y es ahí donde se le aparece un ángel, dice que está al lado del altar, y Dios decide hablar directamente a Zacarías con un mensaje a través del ángel, ¿no? Digo directamente, decir, hermano, por fin, directamente o a través del ángel. Bueno, en comparación a nuestros días, pues hoy no se nos aparecen los ángeles, ¿no? Hoy Dios no nos habla con esta voz audible de, no sé, Alejandro, ponte a trabajar, o qué sé yo, ¿no? Disculpen ustedes el ejemplo, ¿no? No es así, hoy lo hacemos más a través de la palabra, pero sucede en Zacarías que de repente se topa con un ángel que más adelante, si no me equivoco, por ahí del verso 19, se revela como Gabriel, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y bueno, pues le informa a Zacarías que Dios ha escuchado sus oraciones
y por lo tanto le anuncia la venida de un hijo a quien llamarán Juan, y dice será grande delante de Dios, ¿no? Este hijo será grande delante de Dios. Y empieza a dar detalles de cómo será este hijo, ¿no? Dice que será nazareo. Ojo, hay que tener mucho cuidado y no confundir el término nazareo con nazareno, ¿no? Nazareno, con N, nazareno al final, es un gentilicio para describir a las personas que procedían de la región de Nazaret, o de la ciudad de Nazaret. Pero nazareo, sin la N al final, habla de personas que eran dedicadas, eran consagradas a Dios, dedicadas para vivir una vida solamente para Dios. Esto se tenía que manifestar a través de evidencias visibles. Por ejemplo, eran personas sobre las cuales no se pasaba el cuchillo por el cabello, es decir, no se les cortaba el cabello, ¿no? En toda su vida ellos se dejaban crecer el cabello, no probaban el fruto de la vid, ni comían uvas, ni mucho menos el vino, ni tampoco algún tipo de sidra o de bebida fermentada, ¿no? Eh, Algunos de ellos, por ejemplo, lo manifestaban también a través de la ropa, de la manera de vestir, normalmente una vestimenta muy simple, ¿no? Y muchos de ellos no en todos que yo recuerde, pero sí muchos de ellos no se casaban, ¿no? Se abstenían del matrimonio. Esto era en esencia el nazareo, que lo que buscaba era vivir una vida apartada para Dios, consagrada a Dios, concentrada en Dios. Ejemplos tenemos a Samuel y al mismo Sansón. De hecho, tenemos en Sansón un ejemplo de un mal nazareo, ¿no? Porque de repente él sí va a tomar vino, sí va a andar en fiestas, sí va a hacer cosas que no eran propias de un nazareo, de un hombre dedicado a las cosas de Dios. De hecho, el término nazareo, su traducción es algo así como abstenerse, ¿no? Recuerden, no lo confunda con nazareno, el gentilicio de la persona que es de Nazaret. Por ejemplo, Jesús. Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, ¿no? Bueno, otra característica de Juan, de este hijo que le está anunciando el ángel a Zacarías, es que será lleno del Espíritu Santo y lo hará desde el vientre de su madre. Esto es muy, muy interesante porque hoy en día los cristianos recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él viene a habitar en nosotros cuando declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? La gente del Antiguo Testamento gozaba de una visita del Espíritu Santo, pero no de una morada, ¿no? El Espíritu Santo los llenaba, pero de repente los dejaba, ¿no? Pero en el caso de Juan el Bautista resulta que el ángel habla que será un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿no? Y bueno, pues así lo decidió Dios en su soberanía, ¿no? Pero refleja lo especial que era Juan el Bautista. Y la tercera característica, el tercer detalle es que tendrá el espíritu y el poder de Elías, ¿no? Dice el ángel que tu hijo tendrá el espíritu y el poder de Elías, le dice a Zacarías, con prácticamente el propósito de preparar al pueblo para Dios, ¿no? ¿Cómo lo hará? Él traerá la reconciliación de los padres con los hijos. De repente esto nos cuesta un poquito de entender, ¿no? ¿Cómo que reconciliará a los padres con los hijos? ¿Estaban peleados? Estamos viviendo una época de un Israel eh, muy diferente al Israel, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Al Israel de David, una nación con identidad. Ya estamos hablando de un Israel que ha sufrido una dispersión, que vive bajo el Imperio Romano, donde ya gentiles conviven con ellos, ¿no? Gentiles, extranjeros. Si revisamos en la historia, en estos que llamamos 400 años de silencio, donde reinó el imperio griego,
¿no? Se habla de que inclusive en la ciudad de Jerusalén se llegó a construir un estadio y se celebraron olimpiadas, algo muy ofensivo para los judíos, porque recuerde que las olimpiadas se celebraban con atletas completamente desnudos y normalmente conllevaban algunas prácticas, inclusive hasta de corte erótico, ¿no? Para no entrar en más detalles, ¿no? Cosa que para la cultura judía era algo extremadamente ofensivo, ¿no? Y entonces hay una brecha entre las generaciones viejas con las generaciones jóvenes, porque los jóvenes comienzan a tener esta tendencia hacia lo gentil, ¿no? Hacia lo grecorromano, si me permite, que chocará contra la ideología de padres, abuelos, hacia la tradición judía de los padres y los profetas, ¿no? Y entonces Juan el Bautista traerá esta reconciliación porque vendrá a hablar nuevamente del Dios de Israel y donde también guiará a todos aquellos rebeldes hacia la justicia a través del arrepentimiento, precisamente en su ministerio de bautismo. Y el más importante de todos, pues es que cumplirá aquella profecía que, si no me equivoco, debe estar en Isaías 40, Isaías 41. Ahorita le confirmo rapidísimo. Donde se habla de la voz que clama en el desierto, ¿no? Para preparar los caminos a la llegada del Mesías. Es en Isaías 40, ¿no? Entonces, Juan el Bautista preparará al pueblo para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un problema, ¿no? Zacarías duda del mensaje, le dice al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que todas estas cosas que me estás diciendo van a ocurrir? Y entonces, pues se vuelve algo delicado, porque dudar del mensaje, pues es dudar del mensajero y de quien procede del mensaje. Entonces, no solamente está dudando del mensaje, sino que está dudando del ángel y está dudando de Dios, quien es el que emite el mensaje, ¿no? Y entonces la respuesta del ángel es: yo soy Gabriel. O sea, a ver, que te quede muy claro, ¿no? ¿Quién está hablando? No solamente soy un ángel importante, ¿no? Estoy en la presencia misma del Señor. No te lo estoy inventando. Y Él me envió a darte esta noticia, ¿no? Y entonces, por dudar, Zacarías queda mudo durante todo el embarazo de su esposa, ¿no? Que debe haber sido un golpe terrible, porque él recibe una gran bendición, la cual no va a poder comunicar más que a través de señas, porque pues a causa de su incredulidad, ¿no? De hecho, la gente se empieza a inquietar porque pues Zacarías no sale, ¿no? No sé si habrán pensado, a lo mejor se metió al lugar santísimo y cayó muerto. La Biblia dice que en realidad ellos entendieron que algo había tenido alguna visión o algo, ¿no? Y lo confirmarán cuando ven que no puede hablar, ¿no? Pero note usted la reacción de la esposa de Elizabeth, porque cuando Elizabeth se ve embarazada, responde con gratitud a Dios. Dice: Dios ha sido bondadoso conmigo y me ha quitado la vergüenza, ¿no? ¿Cómo que me ha quitado la vergüenza? Pues sí, la afrenta de no poder tener hijos, que en la cultura de la época, pues era una situación importante, ¿no? Y pues que causaba pesar en las personas que no podían tener hijos, ¿no? Y bueno, pues para terminar nuestra sesión, una sesión corta, ¿no? Pero de mucho contenido, pues quiero dejarle estas preguntas de reflexión, ¿no? ¿Usted piensa que caminar con Dios es garantía de no tener problemas? Porque Zacarías y Elizabeth, lo describe la palabra, eran personas justas delante de Dios y personas obedientes a los mandatos de Dios. Y sin embargo, también vivían con problemas, también vivían con la problemática de no poder tener hijos, ¿no? Y muchas veces nosotros vivimos con la idea de que si nosotros estamos en la iglesia sirviendo, no van a venir los problemas. Y ojo, porque eso es una manifestación
una de las manifestaciones de un evangelio que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Muy conocido por ser este evangelio que te promete riquezas, ¿no? Si vienes a Cristo Jesús, como Él es el Rey del oro y de la plata, te va a dar riqueza, ¿no? Pero otra de sus manifestaciones es de repente esto de, si vienes a Cristo Jesús, no tienes por qué tener enfermedad. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestros dolores y por su llaga fuimos todos curados. Entonces tú no tienes por qué tener gripa, catarro, este, no sé, infección, cáncer, etcétera, porque para eso Cristo dio su vida en la cruz y hasta tú le puedes reclamar esa promesa, ¿no? Y obviamente eso está muy fuera de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque número uno, el pasaje de Isaías se está refiriendo a que es cierto, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías está hablando en sentido figurado del pecado. El pecado que ha trastornado nuestra vida, ¿no? Y lo está comparando con la enfermedad y el dolor. Bueno, Cristo lo ha llevado. Y es cierto, por su llaga hemos sido, Reina Valera dice, curados o sanados, ¿no? Y nos da a entender, o pudiéramos entender que habla de la enfermedad, pero en realidad la palabra correcta es nos ha salvado. Por su llaga hemos sido salvados, ¿no? No significa que no nos vamos a enfermar, ¿no? Eso no es lo que está diciendo, porque si eso fuera así, entonces, ¿por qué de repente yo me enfermo de gripa? ¿No? ¿Acaso Dios no es fiel o es mentiroso? Y no, por supuesto que no. Simplemente hemos malinterpretado esto, ¿no? Entonces, venir a Cristo no significa que los problemas van a desaparecer o que no tiene por qué haber problemas, ¿no? Venir a Cristo significa que aún en medio de los problemas yo puedo caminar con la certeza del Dios que me acompaña, ¿no? Le invito a leer Eclesiastés, donde dice, bueno, pues el sol sale tanto para el impío como para el justo y a los dos los quema, ¿no? Aquí la diferencia está en cómo hacerlo con Dios y sin Dios, ¿no? ¿Qué factores podría permitir que su familia caminara llena del Espíritu Santo? ¿Se imagina qué bendición la familia de Zacarías y Elizabeth? Dos hombres justos delante de Dios, obedientes. Maravilloso tener unos padres así, ¿no? Y he conocido muchas familias que son así, ¿no? Donde el papá, la mamá, los abuelos son personas piadosas, son personas que tienen temor de Dios, que reconocen a Dios en todos sus caminos, etcétera, y son familias que te ministran mucho, ¿no? ¿Qué podría hacer usted, qué podría hacer yo para lograr que nuestra familia también camine con llenura del Espíritu? Y por último, ¿cómo enfrenta usted la duda ante verdades divinas? ¿No? Ojo, no se trata de no dudar. Perdón. No se trata de no dudar. Hay muchas cosas que obviamente nuestra capacidad humana está limitada, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante el cómo abordar la duda. Le pongo un ejemplo. El tema de la Trinidad. La Trinidad es un concepto que rebasa nuestra humanidad, ¿no? Le pongo otro ejemplo, la eternidad de Dios. Puedo entender dentro de mi humanidad que Dios nunca va a tener fin, es infinito. Pero que Dios sea eterno, o sea, que nunca tuvo principio, me cuesta porque mi humanidad está acostumbrada a ver que todo tiene un origen, ¿no? O todo tiene un principio. Y bueno, podría yo seguir acá, ¿no? Obviamente estas cosas pueden traer dudas a nuestro corazón. Sin embargo, una manera de afrontarlas es llevándolas a Dios mismo. Vamos a ver durante el estudio de los evangelios que hubo muchas personas que tuvieron dudas. El mismo Juan el Bautista manda a preguntar con sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos aún a otro? Y no estamos hablando de que Juan tuvo falta de fe. Simplemente quería tener la seguridad. Él creía en Jesús, pero quería tener seguridad.
no se trata de hacer las preguntas correctas o incorrectas, se trata de buscar las respuestas en el lugar correcto. Los fariseos nunca se tomaron la molestia de preguntar a Jesús. Ellos llegaron y condenaron, nada, tú echas demonios seguramente por Belcebú. Qué diferente hubiera sido si ellos se hubieran acercado a Jesús a preguntar, oye, ¿cómo es que echas demonios? O sea, ¿cómo es que ocurre esto que pasa que de repente tomas a un endemoniado y lo haces hablar después de tantos años de enmudecer, etcétera, con un corazón dispuesto a escuchar? Nunca lo tuvieron. Entonces, pues Zacarías creo que fue muy desafortunado en preguntarle al ángel la certeza de cómo pasarían las cosas, dudando del mensajero y de la fuente del mensaje. Y nos tiene que llevar a reflexionar el cómo podemos enfrentar las dudas de las verdades de Dios. Mi hermano, mi hermana, le agradezco muchísimo que se haya conectado en esta segunda sesión del Evangelio de Lucas en su primer parte. Le pido que esté leyendo el Evangelio, ¿no?, para que podamos ir reforzando todo lo aprendido. Si hay alguna duda, algún dato, pues tiene el recurso de poder ver el video las veces que sea necesario. Y bueno, pues yo lo estaré viendo aquí a través de este medio para lo que será la tercera sesión del Evangelio de Lucas. Haré una breve oración y terminaremos con esta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres fiel. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar, Padre, Señor, en tu palabra para poder conocerte mejor. Mi Dios y Padre, para poder tener un corazón amoldado, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Si han de venir dudas, Padre, ayúdanos a buscarlas en los lugares correctos. Gracias por tu palabra, a través de ella tenemos toda la revelación necesaria. Gracias por la oración, porque tenemos este recurso de poder abrir nuestro corazón delante de ti. Acompáñanos, Padre, Señor, en este estudio y prepara nuestro corazón, Dios, para la próxima lección. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano, mi hermana, le agradezco mucho. Que Dios le bendiga.